Hola, quiero darte la bienvenida a este curso. Espero que aprendas a programar conmigo. Acuérdate, yo soy Crapa y podés preguntarme todo lo que necesites. Voy a hacerles una pequeña introducción a las computadoras para que sepan algunas cosas básicas. Algo importante antes de empezar. No memorices palabras, lo importante es entender los conceptos. Las palabras las vamos a aprender automáticamente con la repetición. Tené paciencia, estamos aprendiendo algo nuevo y eso lleva tiempo. La única manera de aprender es haciendo pruebas y cometiendo errores. Los únicos que no se equivocan son los que no hacen nada. Equivocarse es parte del proceso. Solo ver los videos no es aprender. Tenés que practicar y hacer tus propios programas. En el juego del aprendizaje solo pierde el que abandona. Podés aprender cualquier cosa si te lo propones. Podés cambiar la velocidad de los videos desde el reproductor. Podés volver a ver los videos todas las veces que haga falta. No te quedes con dudas. Conectate a las clases abiertas para preguntarme cualquier cosa que no entendiste. Antes de hacer una pregunta, haz al menos un intento de resolverlo por tu cuenta. Ser programador implica resolver problemas de manera creativa. Quiero que mires este gráfico y me digas cuántas computadoras ves. Hoy en día casi todo tiene al menos una mini computadora dentro, desde una cámara de fotos hasta un avión. Saber programar te da la posibilidad de comunicarte con las computadoras de todos esos aparatos. Vamos a empezar dejando claro qué es una computadora. Una computadora es una máquina diseñada para ayudarnos a hacer un montón de tareas de forma más fácil. Es una herramienta creada para ayudarnos. Steve Jobs decía que una computadora es como una bicicleta para la mente. Cuando vamos de un lugar a otro podemos ir caminando y tardar mucho, o ir en bicicleta y llegar más rápido. Hacer una tarea con la ayuda de una computadora nos hace mucho más eficientes, si la usamos bien. Vamos a ver la diferencia entre usuarios y programadores. Cuando nos sentamos frente a una computadora, podemos abrir el navegador para ver páginas web, pero solo somos usuarios de la computadora, porque estamos usando un programa que hizo otra persona, en este caso el navegador. Como usuarios no podemos modificar el programa a nuestro gusto. Tenemos que usarlo con las características y capacidades que el programador decidió ponerle. Cuando somos programadores, nosotros somos los que diseñamos el programa y decidimos qué hace y cómo lo hace. En el caso de crear videojuegos, podemos crear mundos enteros a nuestro gusto. ¿Cómo nos ayuda una computadora? Todo lo que tenemos en el mundo real puede ser representado en la memoria de la computadora. Un dibujo, música, videos o mundos virtuales se pueden almacenar en forma de números en la memoria, y una vez ahí podemos usarlos y modificarlos como queramos. Podemos usar esas representaciones para jugar videojuegos, hacer planos de casas o escribir un libro. Casi no hay límites. ¿La computadora sabe hacer todo eso? En principio no. Las computadoras solo saben hacer operaciones bastante simples, pero cuando se juntan muchas de esas operaciones simples en forma de un programa, y gracias a la increíble velocidad con la que la computadora ejecuta ese programa, puede hacer cosas asombrosas. Las computadoras tienen un componente llamado procesador, que es el encargado de hacer todas las operaciones simples de las que hablamos antes. El procesador está todo el tiempo preguntando, ¿ahora qué hago? La lista de cosas que tiene que hacer se llama programa. Cuando queremos que alguien que no sabe cocinar prepare una torta, que es una tarea compleja, tenemos que dividir esa tarea compleja en pequeñas tareas más simples, es decir, hacemos una receta. La receta son un montón de pasos simples, por ejemplo, poné 300 gramos de harina en un recipiente, agregá 100 gramos de azúcar, agregá 2 huevos, revolvelo durante 10 minutos, etc. De esa manera le enseñamos a alguien que no sabe hacer una torta, con instrucciones simples que sí sabe hacer, los pasos que tiene que seguir. Cuando hace todos los pasos, tiene como resultado una torta. La receta es un programa que le damos a una persona. Si hacemos lo mismo con una computadora, es decir, darle los pasos uno por uno de forma ordenada y en el lenguaje simple que entiende para hacer una tarea, la computadora la va a poder hacer. Cuando le damos la receta a la computadora, la estamos programando.
La idea es que dejemos de ser solo usuarios de las herramientas que alguien más creó y pasemos del otro lado, a decirle a la computadora lo que tiene que hacer a otro nivel. Cuando nos convertimos en programadores, tenemos a nuestra disposición todos los componentes que tiene la computadora. ¿Y cuáles son esos componentes? Por un lado tenemos el procesador, tenemos las memorias, los dispositivos de entrada y salida y memorias no volátiles. Las flechas que van de un componente a otro marcan cómo viaja la información entre ellos. Al procesador se lo conoce como el cerebro de la computadora. Es el que hace todas las operaciones matemáticas, incluidas las comparaciones, y se encarga de ejecutar el programa. El procesador está todo el tiempo preguntando, ¿qué querés que haga? Dentro del procesador hay muy poco espacio para datos, por eso se los pide a la memoria RAM. De la misma manera que nosotros nos comunicamos entre nosotros a través del lenguaje, para hablar con el procesador de la computadora también se usa un lenguaje que se llama código máquina. Antiguamente solo podíamos usar código máquina, que era muy complicado para decirle a la computadora lo que queríamos que haga, pero con el tiempo se crearon traductores o intérpretes que se encargan de traducir lenguajes de programación más amigables con nosotros al código máquina que el procesador entiende. Python es uno de esos lenguajes y es el que vamos a aprender. Los procesadores solo conocen números y pueden hacer muchos cálculos con esos números, millones de veces por segundo. Cuando necesita guardar cosas que no son números como palabras, letras, música o puntos de colores, primero los convierte a números y después los guarda o los procesa. Por suerte, los lenguajes de programación como Python hacen estas conversiones automáticamente sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Qué es una memoria? La memoria RAM es el componente que se ocupa de almacenar los programas y la información que la computadora necesita para hacer su trabajo. Podemos pensar en ella como muchas pequeñas cajitas donde se guardan números. La memoria RAM es muy rápida, pero tiene un problema. Cuando la computadora se apaga, se pierde toda la información. Por eso, cuando necesitamos guardar los datos de forma permanente, tenemos que usar otros dispositivos como un disco rígido o un pendrive, que aunque son más lentos, no se borran. ¿Cómo se comunica la computadora con el mundo? Los dispositivos de entrada y salida comunican a la computadora con el mundo que la rodea. Los dispositivos de entrada, input, como el teclado, permiten que ingrese información por parte del usuario hacia la memoria. Los de salida, output, como el monitor, le muestran al usuario cosas que la computadora ya procesó en forma de imágenes, letras y sonido. Algunos dispositivos de entrada son el teclado, el mouse, el táctil, el joystick, la placa de red y el micrófono. Algunos dispositivos de salida son la pantalla, los auriculares, los parlantes y la placa de red. La placa de red que se usa para conectarnos a Internet es de entrada y de salida, porque envía y recibe información. Acá les dejo un pequeño resumen de los temas importantes que estuvimos viendo.